¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto para la maestra Gaby Rivas y para mí recibirlos nuevamente en esta clase de español para sexto grado. Maestra Gaby, bienvenida. Hola María, qué gusto saludarte y también qué gusto saludar a nuestros estudiantes de sexto grado que nos están siguiendo desde su casa. Y antes de comenzar con esta increíble sesión que tenemos para ustedes, vamos con Ajolisto que nos tiene un consejo. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Y yo ya estoy lista y deseosa de continuar trabajando con la práctica social del lenguaje 9, que es escribir cartas de opinión para su publicación. Me alegra escuchar eso, María. Alumnas y alumnos en casa, aprovecho para recordarles que si por algún motivo no pudieron acompañarnos en alguna de las sesiones o si quieren repasar o fortalecer algún aprendizaje, pueden ver las clases anteriores en el portal de Aprende en Casa 3. Muy bien. ¿Y cuál es el propósito de esta sesión? Identificar las diferencias entre expresar una opinión y referir un hecho, reconocer las opiniones y la estructura de las cartas de opinión y continuar reflexionando sobre algunas de las características de este tipo de cartas. Y supongo que después de esta clase ya podré comenzar a planear mi carta, ¿cierto? Así es, María. En la próxima clase planearemos la escritura de la carta de opinión. Pero antes de llegar a eso, continuaremos leyendo y analizando cartas y reflexionando sobre algunas de sus particularidades. ¿Y qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar tu cuaderno, libro de texto de español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Recuerden tenerlo siempre a la mano durante esta clase y también a leer o estudiar otras asignaturas. Les sugiero que no solo investiguen las palabras que buscamos aquí, piensen que el conocimiento profundo de nuestra lengua nos permite expresarnos con mayor precisión y claridad, entre otras cosas. Así es. ¿Y qué texto literario vamos a leer el día de hoy? Los cuentos cortos, Natación y La montaña del escritor cubano Virgilio Piñera. Y si mal no recuerdo, hace un par de meses leímos el cuento La caída del mismísimo Piñera, ¿cierto? Sí, María. No me cansaré de decir que posees una gran memoria lectora. ¿Me harías el honor de leer los cuentos? Por supuesto que sí, Gaby. Vamos a leer primero Natación. Dice así: he aprendido a nadar en seco. Resulta más ventajoso que hacerlo en el agua. No hay el temor a hundirse, pues uno ya está en el fondo y por la misma razón se está ahogando de antemano. También se evita que tengan que pescarnos a la luz de un farol o en la claridad deslumbrante de un hermoso día. Por último, la ausencia de agua evitará que nos hinchemos. No voy a negar que nadar en seco tiene algo de agónico. A primera vista se pensaría en los estertores de la muerte. Sin embargo, eso tiene de distinto con ella, que al par que se agoniza uno está bien vivo, bien alerta, escuchando la música que entra por la ventana y mirando el gusano que se arrastra por el suelo. Al principio mis amigos censuraron esta decisión. Se hurtaban a mis miradas y sollozaban en los rincones. Felizmente ya pasó la crisis. Ahora saben que me siento cómodo nadando en seco. De vez en cuando hundo mis manos en las losas de mármol y les entrego un pececillo que atrapo en las profundidades submarinas.
Muy bien. Y ahora vamos a leer la montaña. La montaña tiene 1000 metros de altura. He decidido comérmela poco a poco. Es una montaña como todas las montañas. Vegetación, piedras, tierra, animales y hasta seres humanos que suben y bajan por sus laderas. Todas las mañanas me echo boca abajo sobre ella y empiezo a masticar lo primero que me sale al paso. Así me estoy varias horas. Vuelvo a casa con el cuerpo molido y con las mandíbulas deshechas. Después de un breve descanso me siento en el portal a mirarla en azulada lejanía. Si yo dijera estas cosas al vecino, de seguro que reiría a carcajadas o me tomaría por loco. Pero yo, que sé lo que me traigo entre manos, veo muy bien que ella pierde redondez y altura. Entonces hablarán de trastornos geológicos. He ahí mi tragedia. Ninguno querrá admitir que he sido yo el devorador de la montaña de 1000 metros de altura. Piñera Virgilio, Cuentos Fríos, México, Lectorum 2006, páginas de 123 y 124. Muy bien, gracias, María. Estudiantes en casa. María, ¿qué les parecieron natación y la montaña? ¿Qué pasa, María? Te veo preocupada. Pues es que me gustaron muchísimo, pero al mismo tiempo me dejaron sin palabras, anonadada. Son un poco raros. ¿Nadar en seco? ¿Comerse una montaña? Si suponía que el narrador de La Amígdala estaba un poco chalado, los de estos dos cuentos se llevan el primer premio. Es cierto, María. Son un poco peculiares. En lo personal me resultan muy atractivos, no solo por la manera en que están escritos, sino también por las historias e imágenes descritas por los narradores. Ahora dime, ¿qué es lo que hace el narrador de natación para explicar por qué prefiere nadar en seco? ¿Argumentar? Así es, María, muy bien. Aunque las opiniones mediante las cuales explica por qué considera que es mejor nadar en seco que en agua resultan bastante peculiares. Por ejemplo, cuando dice, no voy a negar que nadar en seco tiene algo de agónico. A primera vista se pensaría en los estertores de la muerte. Sí, María, es un buen ejemplo. Por cierto, no sé qué significa eso de los estertores de la muerte. Pues te sugiero que busques estertor en el diccionario. Así lo haré en este mismo momento y como no tengo mi diccionario físico, lo voy a buscar en el diccionario electrónico. Muy bien. Sí, para no quedarme con la duda. Así es, por eso son las dudas, para resolverlas. Ya la encontré, aquí está. Dice estertor. Respiración anhelosa, generalmente ronca o silbante, propia de la agonía y del coma. La segunda acepción dice ruido de burbuja que se produce en ciertas enfermedades del aparato respiratorio y se percibe por la auscultación. Como pueden ver, estudiantes en casa y María, al hablar de los estertores de la muerte, el narrador del cuento está aludiendo a ciertos ruidos respiratorios surgidos en condiciones particulares como la agonía y en este caso el nado en seco. Ay, muchas gracias, Gaby. Ahora sí me quedó clarísimo. Muy bien, entonces volvamos a natación. ¿Te percataste de que el narrador no solo expresa opiniones, sino que también refiere hechos? Sí, Gaby, los va intercalando. El párrafo inicial, por ejemplo, arranca del siguiente modo. Primero refiere un hecho. He aprendido a nadar en seco. Luego expresa una opinión. Resulta más ventajoso que hacerlo en el agua. Y después vuelve a referir a otro hecho derivado del primero. No hay el temor a hundirse, pues uno ya está en el fondo. Muy bien, María. ¿Y cómo distinguiste los hechos? Pues muy fácil, son situaciones, eventos, acciones y acontecimientos verificables por medio de los sentidos, porque se trata de algo objetivo, como decir, he aprendido a leer, o como en el caso del cuento, he aprendido a nadar en seco. Y no hay temor a hundirse, pues uno ya está en el fondo. Lo cual nadie se atrevería a poner en tela de juicio, pues a causa de la gravedad, en una alberca vacía uno siempre estará en el fondo. Muy bien, María. ¿Y cómo diferenciaste los hechos de las opiniones? Las opiniones, a diferencia de los hechos, son expresiones de nuestros pensamientos y sentimientos y emociones, las cuales surgen precisamente de los hechos mismos. Muy bien. Y ya que estamos distinguiendo hechos de opiniones, si pones atención al final de natación, la última frase es la que, según yo, le proporciona mayor magia al cuento.
porque el narrador enuncia como un hecho algo que no podría ser verificable en un mundo como el nuestro. De vez en cuando, hundo mis manos en las losas de mármol y les entrego un pececillo que atrapo en las profundidades submarinas. Esa frase constituye una especie de pasadizo hacia un mundo ficcional que resulta muy parecido al mundo que habitamos día con día. Quizás su atractivo surja precisamente de ese engañoso parecido. Pues ahora que lo dices, ocurre algo similar en La montaña, donde el narrador mezcla hechos verificables con opiniones que pretenden persuadir al lector para convencerlo de que lo que dice es verdad, aunque esto último resulte un poco loco. Por ejemplo, cuando dice lo siguiente: la montaña tiene 1000 metros de altura. He decidido comérmela poco a poco. Es una montaña como todas las montañas: vegetación, piedras, tierra, animales y hasta seres humanos que suben y bajan por sus laderas. Sí, aunque en la montaña, a diferencia de en natación, las opiniones son demasiado descabelladas, extremas. Resulta muy difícil creer que en un mundo como en el nuestro, alguien pueda siquiera pretender comerse una montaña de 1000 metros de altura. De cualquier forma, creo que la magia surge en parte del hecho de que el mundo del cuento es sospechosamente parecido al nuestro y al mismo tiempo diferente. Esa vacilación entre ambos mundos y entre los hechos concretos y las opiniones descabelladas vuelven atractiva la narración. Ay, ahora ya quiero leer más cuentos de Virgilio Piñera. Me alegra escuchar eso, María, sobre todo porque llegó el momento de dejar de lado los cuentos para leer y analizar otra clase de texto, una carta de opinión. Para ello, les voy a pedir a las y los estudiantes en casa y a ti que por favor traten de identificar las opiniones emitidas por el autor, así como el inicio, el cuerpo y el cierre de la carta. Ayúdame a leerla, por favor, María. Claro que sí. Markus Toppel, Darmstadt, Alemania. Desde hace unos años soy suscriptor y entusiasta lector de Mente y Cerebro. Sin embargo, el artículo ¿Por qué a veces nos despertamos poco antes de que suene el despertador?, por Hans Günther West en Mente y Cerebro número 23, 2018, me decepcionó. El artículo de West no responde la cuestión que se plantea en el título. En cambio, explica muchas cosas interesantes pero irrelevantes para la pregunta y finalmente concluye con una simple exposición del fenómeno. Además, la afirmación sobre que la hormona cortisol es la responsable de nuestro despertar tampoco explica por qué dicha hormona se libera poco antes de las 6 de la mañana. Mente y Cerebro, opinión, cartas de los lectores en el sitio electrónico de investigación y ciencia, recuperado el 4 de febrero del 2021. Gracias por la lectura, María. ¿Lograste identificar las opiniones del autor? Supongo que sí. El autor de la carta manifiesta las razones por las que lo decepcionó la lectura de un artículo publicado en la revista Mente y Cerebro, ¿no es así? Sí, María. Como puedes ver en pantalla, en las líneas subrayadas con azul, el autor de la carta explica las razones por las que la lectura del artículo ¿Por qué a veces nos despertamos poco antes de que suene el despertador?, lo decepcionó. Mira, vamos a leerlo. Desde hace unos años soy suscriptor y entusiasta lector de Mente y Cerebro. Sin embargo, el artículo ¿Por qué a veces nos despertamos poco antes de que suene el despertador?, por Hans Günther West, Mente y Cerebro 93-2018, me decepcionó. El artículo de West no responde la cuestión que se plantea en el título. En cambio, explica muchas cosas interesantes pero irrelevantes para la pregunta. Y finalmente, concluye con una simple exposición del fenómeno. Además, la afirmación sobre que la hormona cortisol es la responsable de nuestro despertar tampoco explica por qué dicha hormona se libera poco antes de las 6 de la mañana. Ya veo. Es claro su argumento. No responde la cuestión que se plantea en el título y en cambio explica otros asuntos en la parte resaltada con gris. Además, por lo dicho por el autor de la carta en el artículo, también se omite una idea central que está relacionada con la hormona cortisol. Así es, estoy de acuerdo contigo, María. Y ahora, ¿identificaste los diferentes momentos de la carta? Es decir, sus apartados, entrada, cuerpo y conclusión. Creo que sí, Gaby.
te propongo que volvamos a ver el texto en pantalla y que mientras las y los niños identifican los distintos apartados de la carta, tú vayas señalándolos en voz alta. Con mucho gusto. Veamos. Desde hace unos años soy suscriptor y entusiasta lector de Mente y Cerebro. Pues sin embargo, el artículo ¿Por qué a veces nos despertamos poco antes de que suene el despertador? Por Hans Günther West, Mente y Cerebro, número 93, 2018, me decepcionó. El artículo de West no responde a la cuestión que se plantea en el título. En cambio, explica muchas cosas interesantes, pero irrelevantes para la pregunta y finalmente concluye con una simple exposición del fenómeno. Además, la afirmación sobre que la hormona cortisol es responsable de nuestro despertar tampoco explica por qué dicha hormona se libera poco antes de las 6 de la mañana. El inicio, entonces, es la primera frase que está subrayada con verde, donde el autor contextualiza su opinión, explicando que desde hace unos años pues soy suscriptor y entusiasta lector de Mente y Cerebro. El cuerpo, por su parte, es donde se explica el meollo de la carta. Y es la opinión del autor la que señalamos hace un momento, que está subrayada aquí con amarillo. Y finalmente la conclusión es el último segmento de la carta, donde el autor argumenta su opinión y es un texto que está resaltado en color rosa. Bravo, María. Alumnas y alumnos en casa, ¿cómo les fue con el ejercicio? Seguro que también como a María, ¿no es cierto? Quisiera hacer una pregunta para las y los estudiantes en casa y para ti, María. ¿Creen que la carta estaría escrita del mismo modo si el destinatario fueran niños y niñas por tratarse de la carta de opinión publicada en una revista infantil y no como en este caso una revista de divulgación científica? Es obvio pensar que el lenguaje de la carta debe pensarse y adaptarse en función del destinatario. Y como dices, no sería lo mismo dirigirse a los lectores de una revista de divulgación científica que a una infantil. Muy bien, María. Antes de pasar a la última actividad de esta clase, quiero recomendarles a las y los alumnos y a ti que elaboren los ejercicios propuestos en las páginas 114 y 115 de su libro de texto de español. Yo ya les estaba echando hace ratito un ojito a los ejercicios y me di cuenta de que son como el que acabamos de realizar en esta sesión. El propósito es primero identificar las opiniones de los autores de las cartas que ahí se reproducen y luego reconocer la estructura de los textos y las funciones de sus apartados. Muy bien, María. Les sugiero que realicen en casa esos ejercicios para fortalecer sus aprendizajes. Eso les facilitará la escritura de su carta de opinión en las siguientes clases. Y ahora les propongo que realicemos un ejercicio de reflexión sobre las principales características de las cartas de opinión. En particular, a las marcadas en la tabla de la página 116 de su libro de texto de español, que es como la del pizarrón. ¿Y en qué consistirá el ejercicio, Gaby? Iremos reflexionando sobre las cartas de opinión que hemos leído en clase mientras vamos llenando la tabla. Siendo así, estoy más que lista. Muy bien, María. ¿Cuál es el propósito de las cartas de opinión? Pues hemos leído cartas cuyo propósito es crear conciencia, denunciar y opinar sobre temas específicos como la responsabilidad de tener animales no humanos en casa, por ejemplo. Muy bien, crear conciencia, denunciar. Y ahora, ¿qué tipo de contenido se aborda? Se abordan temas muy diversos y actuales, vinculados con la información publicada en el medio escrito de comunicación o en algún hecho noticioso referido ahí. Muy bien. Hay que analizar con mucho detenimiento cada uno de los artículos que leemos para poder después fundamentar con argumentos. Y también pues me voy a adelantar un poco a la siguiente pregunta que viene en su tabla, pero que dice ¿cómo es el lenguaje? Y en general, anoten eso muy bien, en general, todas las cartas leídas hasta ahora, el lenguaje es formal y se ha distinguido por su claridad, precisión y accesibilidad, para que lo tomen en cuenta. Y te voy a hacer otra pregunta, María. ¿Qué clase de recursos suelen emplear los autores de las cartas para expresar sus opiniones? Pues se trata de exposiciones argumentativas, como lo adelantaba hace rato,
donde primero se presentan diversos hechos y opiniones y luego se sustenta lo dicho por medio de argumentos. Un ejemplo de ello es la carta que leímos hoy, donde el autor primero manifiesta su descontento con un artículo publicado ahí y luego argumenta las razones de su crítica. Muy bien, María. Para comprender un tema, utilicen sus propias palabras, recuerden, todo siempre en lenguaje muy formal. Y también es importante para que se pueda entender, y eso también me voy a adelantar un poco a la siguiente pregunta, de cómo es la estructura del texto. Perfecto. Y eso es muy fácil. Siempre deben poseer un inicio, un cuerpo y un cierre. Y fin, y listo, y ya con eso. No, María. Bueno, acabamos de revisar que la estructura de las cartas de opinión suele dividirse en inicio, cuerpo y cierre, como lo mencionaste. Sin embargo, también poseen otros elementos como lugar, fecha, título y firma. A continuación, y es totalmente cierto. Yo ya me estaba acelerando a responder. Pero por tratarse de cartas, es lógico que al menos incluyan fecha, lugar, destinatario y firma. Y vimos que pueden o no llevar título. Eso lo vimos en las diferentes cartas. Y luego vamos a ver cuál es el tipo de trama que suelen tener las cartas. Y las que hemos leído hasta este momento tienen una trama argumentativa, la cual primero plantea un tema particular a tratar y la perspectiva del autor, quien después respalda esa perspectiva con argumentos. Esto siempre es muy importante. bien, pues la invitación es que ustedes en casa, a partir de todo lo que hemos estudiado y comentó María, completen esta tabla con la información que ustedes hayan comprendido y que sea relevante para elaborar la próxima semana la escritura de su carta de opinión. Estamos muy agradecidos contigo, Gaby. Muchas gracias. Al contrario, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con reflexionando en torno a las particularidades de las cartas de opinión de lengua materna español de 6º grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Programación, 6º de primaria. Lección, Colorea el mundo. Bienvenidos a una lección más de Telequantrix. Soy Gisela Sierra y los acompañaré en esta aventura del aprendizaje sobre el universo de la programación. ¿Recuerdan para qué nos sirven los algoritmos y diagramas de flujo? Un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados para realizar una tarea o resolver un problema, en tanto que un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Como pueden ver, son conceptos estrechamente vinculados y básicos en programación. ¿Alguna vez se han imaginado una fórmula mágica para pintar el mundo a su gusto? Podrían colorear todos los países del planeta. Si hubiera la posibilidad de identificar algunas características que se repitan una y otra vez en los países, estas podrían usarse como una regla o un patrón para colorear el mundo. Si les gustan los colores y los mapas, pongan mucha atención, porque vamos a crear patrones para colorear el mundo. Los invito a hacer este viaje con la ayuda de su imaginación. ¡Comencemos! ¿Te has dado cuenta de que los edificios y las casas con números pares generalmente se encuentran de un lado de la calle y los números impares del otro lado, es decir, en la acera de enfrente? La próxima vez que vayas por la calle, echa un vistazo a la numeración y compruébalo. Reconocer y entender este patrón te ayudará a encontrar más fácilmente el lugar al que deseas llegar. En el mundo de la programación se detectan y desarrollan patrones para resolver problemas
y crear soluciones. Esta estrategia te permitirá identificar características, sucesos o instrucciones recurrentes, es decir, que se presentan una y otra vez. Pero seguramente te preguntarás, ¿qué tienen que ver los patrones con colorear un mapa? Ahora lo vas a averiguar. Para realizar la siguiente actividad, solo requieres colores, lápices y hojas. Se trata de colorear mapas con base en un patrón. Cada país ocupa el centro de una hoja, es decir, de un mapa. Y hay varios países que lo rodean, ¿cierto? La clave está en identificarlos. Pon mucha atención. Vamos a llamar a este patrón, que tiene un país en el medio y varios que lo rodean, un patrón de rueda y rayos. Esto porque se ve como los rayos de la rueda de una bicicleta, donde cada territorio pegado al país central es un rayo. ¿Puedes encontrar 3 naciones que tocan el país central en cada caso? Selecciona un color que identifique el país central que cumple con este patrón. ¡Muy bien! Puedes usar el color azul. Ahora, ¿podrías identificar cuántos grupos hay de 6 países que tocan el país central? Pinta el país central que hace que el patrón se cumpla. Podrías usar el color naranja. Hay 6 grupos de 6 países que cumplen con este patrón. ¿Cómo te fue en esta actividad? Tú puedes crear tus propios patrones y asignar diferentes colores para identificarlos. Los programadores buscan distintas maneras de resolver problemas complicados. Una estrategia importante para hacerlo es buscar patrones y entender qué significan. Llamamos a esta táctica reconocimiento de patrones. Es una estrategia que nos permite dividir grandes problemas en otros más pequeños para facilitar su resolución. Así, creamos y aplicamos una solución en los problemas pequeños, que tienen un patrón en común, para llegar a la solución de los problemas más grandes. Ahora, ¿te has dado cuenta de que identificar patrones te permitirá resolver problemas más fácilmente? ¿Alguna vez se te ha presentado un problema con ciertas características que inmediatamente te hizo pensar, ¿eso ya lo resolví alguna vez? Pues en programación también te puede pasar esto, gracias a los patrones. Puedes crear tus propios patrones para ordenar tu habitación o mochila y empezar cualquiera de las actividades con acciones pequeñas para resolver el problema principal. Recuerda hacerlo de manera ordenada. ¿No te gustaría que todo quedara más revuelto o desordenado, verdad? Si empezaras a ordenar tu mochila metiendo primero tu lunch y tus colores, ¿sería útil? ¿No crees que sería mejor meter primero los libros y cuadernos que ocupan más espacio? Luego los objetos medianos y al último los más pequeños. Creo que esto sería lo más ordenado posible. Al aplicar el patrón de la mochila, podrías resolver cada día el orden de tus cosas. Este patrón podrías compartirlo con tus amigos, aunque no tengan los mismos útiles escolares. Todos necesitamos acomodar nuestros útiles en la mochila cada día, y con un solo patrón podríamos resolver esta actividad. Hemos llegado al final. Espero que les haya gustado esta lección. A mí me encantó colorear el mundo. ¿Se han preguntado alguna vez cómo piensa una computadora? ¿Cómo interpretan nuestras indicaciones? Suena interesante, ¿cierto? Entonces, no se pierdan la próxima lección titulada Pulseras binarias, en la que conoceremos el lenguaje de las computadoras. ¡Hasta pronto! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.